Hoy vamos a hablar de un error muy común en los aires acondicionados, el código E5. Este código aparece en muchas marcas y modelos, pero su significado exacto varía, dependiendo del fabricante. En la mayoría de los casos, está relacionado con un sensor de temperatura. Sin embargo, también puede indicar otros problemas, desde fallos en la placa electrónica, hasta sobrecarga eléctrica o un depósito de agua lleno. Vamos por partes. Empezamos con el significado más frecuente del error E5. Significado número 1 del código E5, fallos de sensor de temperatura. Esto sucede por varias razones. A. Circuito abierto. El sensor está roto o su cable está cortado. No hay paso de corriente, por lo tanto, la placa no recibe ninguna señal. Al medir con un multímetro desconectado, la resistencia será infinita. B. Cortocircuito. Los cables están tocándose, o el sensor está dañado internamente. La resistencia será cercana a cero, generando una lectura anómala. C. Sensor fuera de rango. El sensor funciona, pero está descalibrado. La resistencia no coincide con la temperatura real. D. Fallo en la placa. Menos común, pero posible. La resistencia fija o las pistas del circuito de la placa pueden estar dañadas. Agrupación del código E5 por marcas. Problemas de algún sensor del evaporador o unidad interior, frecuentemente el sensor de pozo o tubería. Mide. Mave. Samsung. York. Mirage. Bosch. Westinghouse. Carrier. Fujitsu. Problemas con sensor de temperatura en la unidad exterior. Samsung. Panasonic. General Electric. Lennox. Daewoo. Midea, Serie R. Sensor de descarga del compresor. York, aires centrales. Pasos para resolver fallos en sensores. A. Desconecte el equipo completamente de la energía durante unos minutos. Esto puede eliminar errores temporales. B. Inspección visual de los cables. Busque cortes, conexiones flojas, suciedad o daño por roedores. Verifique que los sensores estén bien sujetos y en su lugar. C. Desconecte el sensor de la placa, y mida su resistencia eléctrica con un multímetro en la escala de kiloohm, y compare con la tabla del manual. D. Si no tiene el manual, asegúrese de que la lectura no sea cero ni infinita. E. Frote el sensor con la mano, la resistencia debe disminuir, indicando respuesta térmica. Significado número 2 del código de error E5, depósito de agua lleno. Esto es típico en aires acondicionados portátiles o con función de deshumidificación, sobre todo en marcas como LG y Sense, portátiles. Solución: vacíe el depósito y reinicie el equipo. Significado número 3, falla en la placa electrónica. Esto puede ser: A. Error de comunicación entre placas de la unidad interior y exterior. Usado en marcas como Panasonic, TCL, Mirage, inverter. B. Error de EEPROM de placa electrónica, visto en marcas como Lennox, posibles errores de parámetros en la memoria EEPROM de la unidad exterior. Pasos recomendados para solucionar problemas de comunicación. A. Apague el equipo desde el breaker principal. Déjelo apagado entre 5 y 10 minutos. Enciéndalo nuevamente y observe si el error desaparece. B. Con el equipo apagado, retire las tapas de las conexiones eléctricas. C. Identifique los cables de comunicación. Use el diagrama eléctrico del equipo. D. Verifique que cada cable esté en el terminal correcto en ambas unidades.
E. Compruebe que no haya cables sueltos, cruzados o rotos. F. Si es necesario, mida la continuidad con un multímetro. Medición de voltaje de comunicación, con precaución. A. Consulte el manual para saber el voltaje esperado. B. Mida el voltaje entre terminales, por ejemplo, S1 y neutro. C. Si no hay voltaje, o el valor es incorrecto, puede haber un fallo en la placa. Significado número 4. Protección del compresor o equipo, por sobreconsumo de corriente o fallos eléctricos. Las marcas que suelen usar este significado son Daikin, Hae, Mirage, Gree, Electrolux, Trane, SAR y Sense. General Electric, Carrier. Mide. Pasos a seguir. A. Mida el voltaje de alimentación de la red eléctrica exterior. Si es inestable, considere el uso de un estabilizador. B. Si el compresor arranca, se debe medir su consumo eléctrico. Compáralo con la corriente indicada en la placa. C. Si es inverter, medí la resistencia entre los terminales o pines del compresor. Los valores deben ser similares entre sí. D. Si el código aparece después de un rato, el problema puede estar en el ventilador exterior o el serpentín exterior sucio. E. Si no ha encontrado el problema, en equipos inverter sospeche del circuito inteligente de potencia IPM. El módulo electrónico IPM se utiliza en las tarjetas electrónicas de los aires acondicionados tipo inverter para alimentar de corriente al compresor. Antes de comenzar cualquier prueba, desconecte el equipo de la red eléctrica. Los capacitores de alto voltaje pueden almacenar energía peligrosa incluso después de desconectado el equipo. Para verificar que los capacitores estén descargados, utilice un multímetro en la escala de voltaje continuo. Coloque las puntas del multímetro en los extremos de los capacitores grandes. El valor debe ser cercano a 0 voltios DC. Si aún tienen carga, espere o descárgalos de forma segura. El módulo electrónico IPM suele estar cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines de salida están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. Ubique la pista positiva que conecta los capacitores de alto voltaje con el módulo IPM. Esta pista suele ser gruesa y está soldada directamente desde el terminal positivo del capacitor hasta el primer PM. Del mismo modo, identifica la pista negativa que conecta el terminal negativo del capacitor con el módulo IPM. Siga las pistas desde el conector del compresor hasta el módulo IPM, para identificar los 3 terminales de salida, U, V y W. Configure el multímetro en la escala de diodo, que generalmente está marcada con un símbolo de diodo. El módulo IPM contiene 6 transistores IGBT, y cada uno integra un diodo interno que se puede comprobar externamente. Procedimiento de prueba de los 3 primeros diodos. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del módulo IPM. Con la punta roja, mida los terminales U, V y W. Cada lectura debe mostrar un valor de activación mínimo cercano a 12 y 45 voltios, además cada lectura debe ser prácticamente igual. Prueba de los 3 diodos restantes. Ahora coloque la punta roja en la entrada negativa del módulo IPM. Con la punta negra, mida nuevamente los puntos U, V y W. De nuevo, los valores deben estar alrededor de 12 y 45 voltios. Las lecturas deben ser similares, entre los 3 terminales.